chamacos, mis chamacas, estamos en Debatitlán. Aprovechen, expriman este tiempo que tendremos a esos caballeros aquí en Debatitlán, porque acuérdense que nos vamos 15 días y tendrán ustedes que tener en el pecho por lo menos la resaca de esta ocasión. Emilio Lezama, ¿cómo estás? Buen día. Aprovechando cada segundo de ustedes para poder irme en paz 15 días. ¡Eso, qué barbaridad! ¿Cómo estás, Julio Hernández López? Muy bien, querido Broso, listo también para este remanso de paz de 15 días en el que haremos descansar a los radioescuchas. Ay, qué amabilidad. Mauricio Merino, ¿cómo estás? Bien, querido Broso, pero nos extrañarán. Sí, En el volveremos. Sí. Volveremos. Y volveremos. Dijo Volveremos. MacArthur y nosotros. Por cierto, Mauricio, me acuerdo el viernes pasado, ya cuando nos estábamos despidiendo, ustedes también se acordarán, muy cerca del final, Sí, señor. empezaste Yo te a, bendigo. dijiste alguna preocupación sobre Coneval. Justamente el viernes pasado, Así y fue. ya después, bueno, todo lo que vendría lo empezamos a ver. Bueno, ya sabíamos que vendría, pero lo empezamos a constatar todo el fin de semana y el principio de esta semana que arrancó. Justamente el tema de Coneval Sí, que sigue ahorita a todo lo que da. Sí, fíjate que me preocupé porque leí este artículo que publicó, si la memoria no me traiciona, el 18 de julio en Animal Político, Gonzalo Hernández Licona, en el que se preocupaba, denunciaba, pedía auxilio, no sé cómo frasearlo, porque le instruían la salida, sobre todo del personal denominado como eventual, que es en realidad el personal que cobra por honorarios y que no, Hacienda nunca reconoció que tenían plaza, ¿no? Es una práctica frecuente en la administración pública mexicana no conceder la plaza y mantener a un montón de gente en condición de eventual. El asunto es que alrededor del 62%, de nuevo cito de memoria, pero creo que es la cifra, del personal total de Coneval es eventual. Y además le pidieron que eliminara las direcciones generales adjuntas, con lo cual prácticamente se desmantelaría el Coneval. Hernández Licona, que ha sido el secretario ejecutivo de ese órgano durante casi 14 años, 13 años de trabajo, y que la verdad ha hecho un trabajo ejemplar, lo escribió en Animal Político. Y me preocupé, ahora veo que con razón, de que esta denuncia de un funcionario pudiera llevarlo a la destitución. No solo pasó eso, querido Broso, lo destituyeron. Ajá. Nombraron a otro personaje, José Nabor Cruz, como nuevo secretario ejecutivo, que llegó además con un oficio firmado por el presidente de la República a presentarse directamente para destituir él a Gonzalo Hernández Licona del puesto que ocupó durante 13 años. Y luego la prensa le preguntó al presidente de la República en una mañanera si esto amenazaba la existencia misma de Coneval. Y el presidente dijo abiertamente que no descartaba desaparecer al Coneval. Abiertamente. Porque era oneroso, porque había muchos cargos, porque había muchas instituciones, añadió, que se habían ido creando con el paso de los años y que en su opinión, la opinión del presidente, no solo eran onerosas, sino inútiles a la República. Así que confirmó la posibilidad de que Coneval, no solo Hernández Licona, sino Coneval mismo desaparezca. Bueno, ya, fin del relato de hechos. Y añado una pequeña editorial. Me parece gravísimo el episodio, por dos razones por lo menos. Hay muchas más, pero sintetizo. La primera es porque Coneval mismo ha sido una institución que no solo ha sido la menos onerosa, por cierto, de todas las autónomas, constitucionalmente autónomas, sino porque ha creado la metodología para medir la pobreza en México. Es decir, hoy hablamos de programas progresivos o regresivos gracias a la metodología que creó Coneval. Hoy reconocemos si la política social tiene más o menos éxito en términos de combatir la desigualdad por la metodología de Coneval. Hemos adoptado todos en México un lenguaje y una
y una conciencia del problema por las aportaciones que durante estos años ha hecho el Coneval. Y desaparecerlo me parece que es un gravísimo error en un momento en el que además el gobierno ofrece como eje principal de su acción, de su programa de futuro, el combate a la pobreza. Me parece una fatalidad horrorosa, la verdad. Pero hay una más y termino ya. Sí. El presidente ha dicho que en diciembre va a concluir, eso dice, de sentar las bases de lo que será un nuevo régimen. Yo ya me empiezo a preocupar con seriedad, porque no nos ha dicho en qué consiste ese nuevo régimen, todavía. Es vaga la idea de este nuevo régimen. Pero todo apunta a que la idea del nuevo régimen que tiene el presidente es la reconstrucción del presidencialismo. Por lo tanto, pues si los datos dicen otra cosa, si él opina que tiene otros datos, por ejemplo, para medir la pobreza, pues no hay nada más fácil que entonces construir los datos correctos. Atacar al Coneval y pasarle esto al INEGI, como parece ser que sucederá, le va a permitir al presidente ya no tener que inventar cifras, sino ordenar que las instituciones que antes eran autónomos respondan a su instrucción directa para, si él decide políticamente que hay menos pobres, que se diga que hay menos pobres. No estoy diciendo nada que no haya pasado en otros países, pasó ya en Argentina y en otros lugares, obviamente, aquí del mismo bloque también, soviético. Y ha pasado aquí mucho, pero justamente había que combatir que siguiera pasando. Que haya pasado antes no justifica que vuelva a suceder en el futuro. Me parece una de las peores noticias de lo que llevamos en este gobierno. El problema es serio, sin duda, pero es más grave aún, Julio, cuando los criterios se unifican. O sea, lo impresionante de esta semana ha sido como tiros y troyanos. Gente de todos lados, gente incluso con gafete, han hablado cosas estupendas de Coneval. Han hablado cosas estupendas de Gonzalo Hernández Licona. O sea, no he oído una réplica de los obuses de Andrés Manuel hacia el Coneval. No he oído réplica de eso. He oído todo lo contrario. Hablando de los años, hablando de los logros, hablando de la economía, hablando del personaje. Eso también es bastante peligroso cuando no hay una réplica a lo que dice Andrés Manuel desde su conferencia a propósito, y más bien en la mejor de las educaciones incluso. O sea, ni siquiera echándole en cara, sino nada más dando a conocer a la opinión pública una opinión de conocedor, por ejemplo, como hemos visto en todas las redes. Sí, a mí me parece que esto forma parte de un proceso en el cual varias instituciones dotadas de autonomía en términos jurídicos han pasado por una etapa complicada, porque teniendo buenos propósitos, buenas intenciones, buena misión en cuanto a su fundación y a su ejercicio, pues la realidad es que han sido poco eficaces frente a una realidad aplastante de corrupción, de simulación y de engaño que se han dado específicamente en el área de la política social. Cierto es que tener una evaluación es necesario, es importante, pero cierto también es que durante largo tiempo el ejercicio de los recursos públicos para asuntos asistenciales en los gobiernos, sobre todo pues los priistas y los panistas, pues que son los anteriores, han estado regidas por una serie de elaboraciones técnicas, metodológicas y expresivas que sin embargo no han influido en lo que ha sido el mal uso de los recursos públicos para fines de asistencia en esta materia. No ha permitido. Coneval, Julio, te permití hablar sin interrumpir. Déjame nomás terminar, por favor. Te dejo. Pero en ese mismo sentido, las instituciones que hoy se defienden con tanto entusiasmo no han permitido que se frenen, que se atenúen,
que se corrijan los graves problemas estructurales de las diversas instituciones a las que supuestamente vigilan o evalúan. Ni la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ni el INEGI, controlado durante largo tiempo, por ejemplo, con Eduardo Sojo, que fue funcionario con Vicente Fox, ni el INEGI, ni el Instituto Nacional Electoral. Esos organismos autónomos han sido creados finalmente para dar una fachada de atención, de evaluación y de crítica metodológica a acciones reales que no han podido más que crear el gran monstruo de desigualdad, de simulación y de corrupción que hoy se padece. A mí me parece que en ese esquema, pues la verdad, no sé con una condición específica, el Coneval, por ejemplo, realmente, ¿qué se hizo para frenar el despilfarro de recursos públicos en materia asistencial? ¿Qué se hizo realmente? ¿De qué nos sirve finalmente todo el conjunto de información que se tiene si la voluntad política y la operación política van en otro sentido? Hasta ahí lo dejo. Y la diferencia, por ejemplo, de lo que plantea aquí Emilio, es, por ejemplo, Coneval mide la pobreza. ¿Hasta dónde llega el Coneval con respecto al sexenio que esté corriendo de las responsabilidades de corregir los programas asistenciales y dejarlos de volver, por ejemplo, electorales, ¿no? Igual estamos pensando en el INEGI, igual estamos pensando en el INE, o sea, ¿cuál es la relación, si tú ves alguna, entre la forma de aplicar el poder y las otras que tienen que estar evaluando lo que se está haciendo? Sí, mira, en 1945 el escritor británico C.S. Lewis publicó un libro que se llama Esa fuerza maligna. Es un precursor de Orwell y de 1984. En ese libro, un nuevo grupo de científicos ideologizados toman el control de lo que se llama el círculo interno del gobierno. Y hay una necesidad de pertenecer a ese círculo interno ideológico a través del cual justifican todo lo que se puede ir creando a la voz de un progreso futuro, de un cambio estructural mayor que no necesita explicaciones más allá de sí mismo, es autoexplicatorio. Y entonces poco a poco todo el sistema político de esta novela se va adaptando a este nuevo mundo ideológico donde la ciencia, donde el conocimiento se adapta a la necesidad ideológica del poder y del sistema. Y se va obviamente tergiversando pues la realidad. Y no tardó mucho George Orwell en leer a C.S. Lewis y luego procurar en su propia novela en 1984 un mundo en el cual la mentira el maquillaje de la mentira se construía como una nueva verdad, ¿no? Y se vendía como la verdad absoluta, ¿no? El Ministerio de la Verdad encargado de difundir la mentira, etcétera, etcétera. Y hay algo preocupante en el fondo de lo que está sucediendo en México con esta supuesta transformación, y es que todo es justificable a través de lo ideológico. Como todo es un cambio que no entendemos todavía, es una transformación que no... Como todo es, como dice Julio, antes estaba peor y entonces no pasó nada, y entonces acaba de mencionar ahorita, bueno, entonces ¿cómo le hacían para detener a programas asistencialistas? Claramente no funcionó, entonces debe de desaparecer. Entonces todo se suprime a un mensaje ideológico que es muy fácil, porque cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, tú la puedes meter a esta licuadora ideológica y decir, es que esto es por el bien de un cambio. Y, muy bien tu institución de antes, pero ve qué corrupto estaba el país, ¿no? Y ve qué mal funcionaban las cosas. Entonces no sirve. Y lo hemos visto una y otra vez en el discurso de Andrés Manuel desde que llegó al poder. Acaba de suceder no solamente con el Coneval. Hace un par de semanas tuvo una reunión Andrés Manuel con la que era hasta ese momento la directora del Fondo Monetario Internacional, y parecía que había una cierta cordialidad, que se habían tenido una muy buena reunión. Bueno, un par de semanas después, hace unos días, el Fondo Monetario Internacional reevalúa el crecimiento de México y dice México va a crecer menos de lo que estábamos estimando. ¿Y cómo responde Andrés Manuel? Diciendo, nos deben una disculpa, el Fondo Monetario Internacional nos debe una disculpa. Unos días antes había dicho que el Financial Times le debía una disculpa a México por todo el mal que le había hecho. Entonces, al parecer,
la mejor manera de batear cualquier tipo de diagnóstico que no sea halagador a la realidad que se quiere construir, es inmediatamente pasado por esta licuadora ideológica donde este viejo monstruo, el neoliberalismo, el mundo tecnócrata, nos quiere destruir. Y creo que se empieza a construir un mundo donde la verdad es construida. En el afán de decidir, de hacer una transformación que entiendo en algún momento pareció como un ejercicio real y plausible en México, se empieza a construir un sistema que todo se reduce a lo ideológico. Si no estás de acuerdo, si tu cifra no va bien con la mía... ¿Cuándo no? Toda la política es licuado ideológico. No, toda la política es licuado ideológico. ¿Que no están luchando contra la tecnocracia? ¿Que no supone que la 4T ¿Eso es ideología? Sí, la tecnocracia es la ideología del número, del dato, de la ciencia. Toda política es ideología. Bueno, vaya, entonces si todo lo queremos reducir a eso... ¿Cómo de que se empieza a construir? Que antes no había ideología en lo que se hizo en los gobiernos anteriores. Sí, siempre hay un elemento ideológico, pero la respuesta a todo no es una respuesta ideológica. Y te pongo un ejemplo, Julio. Hay maneras... Julio, ¿me dejas a mí hablar? La política es ideología. Sí, la política tiene elementos ideológicos, sin lugar a duda. Y cada gobierno y cada régimen incorpora nuevos elementos ideológicos. ¿No había ideología con Salinas? Por supuesto que la había. Se puso poético el maestro Astillero. Sí. Pero me deja... Es que es demasiado prosaico ahora. Diciendo, o sea, el que como es ponga novela, por la es prosa prosa. ahora, Pero- la política es Pero toda Julio, poesía. Pero déjame ¿por qué no responder. acaso la política es ideología? A ver, Mauricio? ya. si Pero me Ahora no es resulta. ideología. Bueno. Es que estamos hablando como si solo este presidente de la República estamos diciendo- recurriera a la estamos ideología. cometiendo- ¿Que no hubo ideología en lo anterior? Hay dos falacias en tu argumento. ¿Sabes? Qué bueno que nomás son dos. Pues la verdad, En tu sí. poesía. En mi poesía. Son bastantes para una intervención de 30 segundos tener dos falacias. No, y se ha esmerado. De a cada 15 segundos, de a cada 15 segundos la falacia. Como si lo anterior En fuera otros viernes el se ha esmerado paraíso más. aséptico No. en el cual no hubiera Hablo con que no ideología. me Hay dejas dos hablar. falacias. De pronto De quiero pronto ahora. responderte. Puedo añadir esto. A ver, Hay dos y luego se me falacias. permite responder. Sí. Y yo creo que Julio, si decide pasar de la poesía a la prosa otra vez, siguiendo su propio Es consejo, literatura finalmente. nos vamos a entender un poco más. Todo es Está literatura. metiendo en el mismo saco instituciones que responden a momentos históricos distintos y a problemas políticos distintos. Estás metiendo al INE, que fue el IFE, que se creó para resolver un problema electoral de desconfianza en los resultados electorales, en el mismo saco que el INEGI, que fue creado para producir información Sí, del claro. Estado mexicano por razones funciones completamente distintas, pero son organismos diferentes y en autónomos momentos todos. históricos distintos, con el Coneval, que se creó para producir primero una Sí, cada medición organismo tiene funciones. de la yo entiendo. pobreza, Sí, que no existía en México. tampoco existía el INE, ni Que- existía Por eso, la pero CNDH. la primera falacia es meter al mismo saco todo para ¿Pero por qué poderlo meter falacia? en la ley, porque es falacia, es Porque una pero- mentira, pero Es que es ¿por un qué? licuado. porque es mentira. Va todo. Cuando algo es falaz es que no Por corresponde eso, con la porque verdad. tú lo dices. No, Julio, porque se crearon en distintos momentos. Claro, aunque tu todo se ha voluntad, creado en distintos momentos. por Julio, favor. aunque tu voluntad Cada quiera organismo se moviz- creó en diferentes Julio, fechas. yo te dejé hablar por respeto. Ahora me toca exigirte lo mismo. Viene. Tú metiste al mismo saco de instituciones que son diferentes y eso es mentira. Aquí y en China. Tú no lo quieres ver, es Eso problema dices tú. tuyo. No lo digo yo, pero es evidente que Es se tu crearon en opinión. distintos momentos Claro, todo históricos. se crea. El sistema de A ver, control de Julio, vehículos se creó en cierto se crearon en momento. distintos El de momentos radiodifusión históricos, digas es lo que otro, digas. claro. Pero Ok. entonces, No, entonces- pero ¿quién- entonces bajo ese pero- argumento... pero basta, ¿quién dice basta, que basta. no? Pues tú estás diciendo que es Pero lo ¿quién mismo. dice que no se crearon en diferentes momentos con diferentes funciones? Ah, magnífico, El ya sistema de tenemos un radiodifusión se punto. hizo... ¿Pero cuál? Si te lo estoy Bienvenido diciendo a la desde el verdad, principio. compañero. No, no engañes. Segundo, no no, tú- engañes, Mauricio. Tú estás diciendo falacias. Estás jugando La con segunda, mentiras. momento. No, tú eres un falaz en este momento. No, tú estás No, planteando. segundo, Es tu segundo. opinión nada más. No, este es te un hecho apasiones. histórico. O sea, tú estás diciendo la verdad. Sí, porque se crearon en distintos Pero momentos eso es históricos obvio. y para, Las para personas resolver nacen en problemas diferentes fechas. distintos. Oye, el que lo cada está persona metiendo al nace en mismo diferente saco eres fecha. tú. Pues Y estás claro. cometiendo otro error, no solo el No. primero que ya quedó aclarado. Pero además- Y qué bueno que lo veas. El segundo error es desconocer la importancia de la medición de la desigualdad en México, ¿Y en Julio. de qué ha servido? Nomás dime, Nos en estás concreto, para en concreto. medir la desigualdad en medido, México. sí. ¿Y de qué ha servido?
Pero ¿Cómo bajo que ese de qué ha argumento, servido? bajo ese argumento. A ver, espérame, ¿de qué ha servido exactamente? El Coneval ha creado la metodología Sí, a partir de de la acuerdo, cual muy tú bien. puedes decir Metodología que hay de un los número accidentes de los determinado camiones en la calle. de qué millones de sirve? pobres ha permitido determinar, por ejemplo, que Procampo producía regresiones ¿Y sociales, en qué, es decir, en qué ha mayor cambiado desigualdad. lo de Procampo y del manejo Lo electoral y eliminaron, clientelar? Julio, por si no te Pues ha enteraste. cambiado, nada más. No, Lo hombre, qué bueno que eliminaron. digas, qué bueno La que digas que cruzada cambió. contra el hambre O sea- fue acusada por Coneval como una cruzada falsa. No, Y perdóname, ¿cómo que se siguieron ejerciendo los recursos. no, se modificó, Rosario Robles manejó se todo. A ver, Julio, no confundas gimnasia con magnesia en ánimo, en buena lid te lo digo, en No, ánimo pero es que de hablas como- respaldar las posiciones autoritarias del régimen que apoyas. Pero no discutas. Eso está mal. No estoy Escúchame, defendiendo a es- nada. Sí lo estás Mauricio. haciendo, estás reproduciendo el argumento según el cual es bueno No, que las porque lo que estoy instituciones diciendo es que en se este mismo crearon para gobierno se cumplir un mantienen propósito específico los mismos manejos y que han asistenciales cumplido con ese electorales. propósito Y no específico, cambia nada con pueden Coneval. ser simplemente arrasadas porque al señor presidente Dime le una parece cosa que no han hecho concreta que bien se haya logrado su con labor. Coneval. Dime No una se cosa ha concreta. sometido a evaluación. Una cosa concreta. A ver, yo quisiera, si me lo Por permitieran, eso, caballeros, sí, 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 intervenir se vive. brevemente. el lugar Una cosa donde la concreta. pobreza existe, Una cosa la concreta. necesidad de hacer programas específicos para cada uno de Eso los llegan los municipios del funcionarios y país. hacen lo que les da la gana. Julio, hombre. Mauricio, a ver, Estás por encima del confundiendo gimnasia con Coneval. magnesia. Me Emilio, permite nada más. Permítame, por favor, Emilio yo, Lezama. primero, o sea, bajo el argumento de Julio, la Universidad Nacional Autónoma de México es igual que la Universidad de la Ciudad de México, porque las dos son universidades, finalmente, y fueron construidas en diferentes etapas. Pero no ha servido para nada, ha ese mismo producido un argumento. montón Primero, de egresados primero, inútiles, por eso, según Julio. no, o sea, pero primero, o sea, como son dos instituciones que se dedican más o menos a lo mismo, son iguales. Segundo argumento que no me parece que es adecuado. Bajo esa, justamente es lo que está hablando, la licuadora de la ideología. ¿De qué ha servido? ¿De qué ha servido? Bueno, ¿de qué ha servido? Es una pregunta muy popular en este momento porque Pero la gente... respóndela. No, pero ya va Julio, a servir, porque ahí Julio, va Andrés Julio, Manuel, respóndela. me que va me permite a responder. reconstruir todo para Pero que si yo no empiece estoy a servir defendiendo a Andrés todo para Manuel, bien. estoy diciendo que el mismo esquema Está muy asistencial bien, Julio. estás defendiendo a electoral Andrés se va a Manuel. repetir, se está repitiendo en estos momentos con la entrega de dinero. Me ibas a dejar hablar, ¿te acuerdas? Yo sí creo que estás defendiendo a Andrés Manuel. Pero el siguiente tema es, a ver, si nosotros hacemos un análisis científico de cuántas vaquitas marinas quedan en el mar de Cortés, y un grupo de científicos establece que la vaquita marina está Ajá. en grave peligro de extinción porque se reconoce que existen 4 o 5 ejemplares. Esta es una información, me parece vital, para poder entender qué se debe hacer para poder preservar esta especie en caso de que haya voluntad política de querer preservarla. Si se decide o no que va a haber un esfuerzo para preservar la vaquita marina, es un caso aparte porque depende de voluntades políticas específicas. Pero el hecho de que haya una comunidad científica que tenga la capacidad de decir, sabes que existe este problema, aquí hay un diagnóstico real, No, Emilio, pragmático, científicos, ¿de qué le han servido a la nación los científicos y los Ahora, expertos? espérame, Mauricio, déjame Se van acabar al déjame acabar mi extremo, de argumento. veras. Falta que quemen los Julio, libros en leña verde. Julio, bajo Eso les falta nada más. Julio, bajo Vamos a hacer no hay piras comprensión de con lo la que sucede. información. me permiten quemarlas. me permiten Discusiones acabar. bizantinas. Me- Vamos me a permi- quemar eso. Julio, ¿me permites acabar antes de que comiences a adjetivizar? Bueno, Ajá. a ver, entonces, No, bueno. ¿de qué sirve saber que hay esas vaquitas marinas? Bajo tu argumento, de nada. ¿Qué ha cambiado? La vaquita marina sigue siendo una especie en grave peligro de extinción. Ahora, bajo el argumento de vamos a eliminar a la comunidad científica porque está dando datos que no nos gustan, podríamos bien decir que la vaquita marina tiene 10,000 ejemplares y está perfectamente bien y no pasa nada, no afecta la realidad. Yo sí creo, yo soy de la idea. Sigamos con las vaquitas Yo, marinas. yo soy lo estoy simplificando para que a lo mejor me Vamos a entiendas. pasar, Rosario Lo- Robles, que te lo es estoy más- poniendo en vaquitas Con peras y vaquitas manzanas también lo puedes poner. No, porque a lo mejor es más complejo. A ver, esto es muy sencillo. Lo que Están- voy es el están tener perdidos, de información, veras, Julio. es no entender lo que está El pasando en tener este información. Puedes adjetivizar todo lo que quieras. Yo te estoy dando México. un argumento. No di ni un adjetivo. Bueno, lo que O sea, estoy te diciendo es equivocas el ahí. tener información, Ajá. Julio, creo que sirve para poder tomar medidas Sí, y decidir claro. que los que hayan estado en el poder no hayan tomado las medidas adecuadas. Estoy de acuerdo contigo.
Pero el hecho de que tengas una comunidad científica que tenga la capacidad de dar números, ya sea de pobreza, ya sea de crecimiento económico, que sí hay un acuerdo internacional de cómo se mide el crecimiento económico, o cómo está el estatus de la vaquita marina o del jaguar, lo que sea, aunque estoy haciendo un ejemplo quizás vulgar, funciona para entender cómo puedes tú crear políticas que puedan tener una afectación en la realidad. Entiendo lo que dices, no se ha hecho en el pasado, pero eso no es culpa de la comunidad científica, eso no es culpa del culpa de la Coneval, realidad. Eso es culpa de la voluntad política que no ha ¿Y de existido. la realidad? No lo trates de vulgarizar así. No, bueno, de todo lo que digo es vulgarizar y política. adjetivizar. Más Yo o menos, respeto un nivel de discusión, pero no veo, realmente me parecen tan menores las observaciones, me parece tan disparatado lo que están diciendo, me parece tan alejado de la realidad que no entienden lo que está pasando en este país, en el cual hay una convulsión de una institucionalidad que ya no está funcionando, que ya no funcionó, que requiere cambios profundos. No es que se esté ni remotamente satanizando ni la intelectualidad, Julio, ni la ciencia, ni la cultura, ni la investigación, Julio, ¿me permites pero se necesitan preguntarte? cambios, no, Todo. porque ahora déjame seguir yo, los he escuchado con calma, porque lo que se necesita es cambiar la realidad Otra de este mentira, país. no nos has escuchado con calma. Nos has objetado cada una de las frases. Vamos a aprovechar para hacer un corte, porque además esto es muy apasionante. ¿Cómo se cuenta una historia? ¿Desde dónde se cuenta una historia? ¿Desde dónde quieren ustedes escuchar la historia? ¿Qué tenemos para contar? Hay varios puntos de vista, hay varios espíritus, hay varias experiencias, y ustedes no se lo quieren perder. Regresamos a Debatitlán. ¡Órale! El aire libre es para disfrutarlo. Hacemos una pausa y volvemos. Al Mañanero.
Hacemos una pausa y volvemos. Al Mañanero. Oigan, muchachos, muchachas, ya vieron ustedes por dónde va este asunto. Y yo tengo la obligación de poner esta cosa sobre la mesa. Escuchando a Mauricio, a Julio y a Emilio, hay un fenómeno, cuando ustedes hablaban de la licuadora, de todo lo que se licúa en esa licuadora, o en el costal donde va todo. Todo, cabrón. Pareciera, y yo me acordé, por lo que pasó justamente a lo largo de esta semana, en 2 ocasiones, el fenómeno de San Luis Potosí y el fenómeno de la revista Proceso. Aquí un poco el asunto, ese sabor que a mí me dejó, fue lo que pasó en este país con las instituciones. Las instituciones no se hicieron cargo ni señalaron las cochinadas que se hicieron en los sexenios que hemos vivido. Las instituciones que estaban muy bien pagadas, donde todo el mundo se repartía muy buen dinero, no fueron capaces en su evaluación de registrar las cochinadas que hicieron los demás. Acto seguido, corte, a mí no me pueden tratar así. No me pueden tratar así porque por mí sí votaron. Auténticamente la gente me trajo al poder. A mí no me pueden tratar así. A mí no me pueden meter en esa bolsa de la historia. Y al mismo tiempo no puedo ser evaluado igual. No me pueden calificar igual. Luego entonces es como una nueva circunstancia, no para la ideología, sino para el hombre. Por eso me acordé ahorita de lo de Proceso, de la revista Proceso no se está portando bien con nosotros. Tendrían que estar apoyando la transformación. Eso es lo que deberían estar haciendo, porque ese sería el periodismo bueno. Y otra vez nos volvemos entre la poesía y la prosa. En una sola declaración. Yo creo que a lo mejor podríamos ubicar esto de la ideología, más bien centrándola a donde quiera Andrés Manuel, que es en el hombre, en él. No puede haber otro que represente lo mejor de los deseos de esta nación que no sea él. Y si no le vas a él, y si contrarias a Andrés Manuel, entonces estás mal. Así es. Yo el otro día, en esa misma conferencia, creo, citó a Zarco, el presidente. Claro, sí, como ejemplo. Y dijo, no solo refiriéndose a la figura de Zarco, que respaldó efectivamente la transformación liberal de entonces, citó además esta idea de que con una mano debe destruirse y con la otra construirse. Y dijo el presidente, soy muy partidario de esa expresión de Zarco. Hay que destruir con una mano para construir con la otra. El argumento que aquí se ha puesto sobre la mesa, que reitero, creo que es una falacia meter todo al mismo saco, en el mismo momento histórico, como si no hubiera historia. La historia se construye desde nuestra percepción actual y todo lo demás forma parte de un mismo episodio oscuro, ¿Volvemos medieval. a las vaquitas marinas? Incluyendo la destrucción deliberada La vaquita del señor marinización de la Astillero política. en contra de las vaquitas Si la marinas. vaquita se ha extingue es quedado culpa de ya- Astillero, No, aquí no, quedó. ha quedado No, establecido. aquí Emilio fue el que estuvo planteando. La aquí. pregunta es entonces si todo efectivamente debe ser destruido, porque todo nos trajo a la situación en la que estamos actualmente, la situación de violencia, de desigualdad, de corrupción, de falta de Estado. Bueno, entonces hay que destruirlo completamente al Estado mexicano. Hacia allá lleva ese argumento, ¿eh? Es exactamente la conclusión lógica de lo que aquí se está Algo parecido sucedió diciendo. con el presupuesto. con todo. Córtalo en todos lados. Sí, todo. Y cuando en la salud se te empieza a morir la gente, entonces dices, cabrón. ¿Hasta qué punto entonces? Coincido, hasta el punto en que el señor presidente diga, ahora sí, vamos a construir. ¿Qué es lo que vamos a construir, señor presidente, después de la destrucción que está usted encabezando con tanto respaldo intelectual, público, social como el que tiene? ¿Qué es lo que entonces vamos a construir? Yo doy mi propia respuesta a la luz de la evidencia que tenemos a la vista.
un nuevo régimen presidencialista. ¿Y qué va a hacer de México después de Andrés Manuel? Es una pregunta que vuelvo a dejar sobre la mesa. Ok, confiamos en Andrés Manuel, él es el hombre bueno, él es el que está encabezando esta destrucción deliberada para construir una nueva etapa en México. Y cuando ya no esté, ¿con qué instituciones vamos a darle estabilidad a largo plazo a lo que el propio Andrés Manuel está construyendo? Cuéntanos, Julio, ¿cuál es la respuesta? No, respóndete tú solo. Pues yo que voy a estarte diciendo lo que debas de pensar. No, Creo que pregunto. tienes suficiente capacidad, oficio y experiencia para responderte tú solo. Bueno. Respóndete o déjame a mí plantear Hazlo. lo que yo pienso. Hazlo. Lo que Me Muchas encanta gracias. escucharte. Gracias. Eso es lo que se debe de evitar, fíjate, justamente. Esa vocación voluble de una intelectualidad que no ha entendido cuál es la profundidad del cambio que se vive en México. Y que se defiende una serie de instituciones que no han dado los resultados adecuados y que desde luego han sido abatidas en una elección del año pasado y que sin embargo no han podido transformarse en nuevas opciones todavía debido a la persistencia de este tipo de atavismo intelectual, de estigmatización del cambio y de la pretensión. De Coneval. Yo estaba hablando de Coneval, Oye, nada más para que pero no me ¿por lleves qué a otro territorio. Pero déjame Por ahí, continuar. te dejo. A mí realmente la discusión de Coneval que se puso aquí me parece más la defensa de ciertas posiciones muy particulares que un asunto de interés cuando lo que tenemos enfrente es la firma del presidente de la República de su compromiso de no reelección, cuando tenemos enfrente el asunto de los Es más israelíes importante asesinados. la firma de Andrés Manuel con el notario Eso está que diciendo. Coneval. Me parece ¿En que serio? esto de Coneval Eso es poesía, ¿eh? Espérame, no, bueno, tal vez sea poesía. A mí me parece que hoy vive el país una convulsión y que no se entienden la serie de factores que están convergiendo en una reconstrucción tratando de cambiar de fondo las Pero cosas. está siendo Y poco que se defiende- generoso. Yo te pregunto, tú sí lo entiendes, Bueno, de veras, explícalo. hoy vengo así con... Tú que sí lo entiendes, pues explícalo. pero por eso, pues eso estoy haciendo. Venga, venga, Pero no te necesito que escuchamos. me lo pidas ni que me lo digas. En eso estoy, bueno, en adelante. el libre ejercicio de mi pensamiento. En ese sentido me parece a mí que hay muchos asuntos y nos concentramos en unos específicamente. Y también me parece que hay un aire de una reprensión continua de los hechos de un régimen presidencial y presidencialista, que los merece desde luego, pero como si no entendiéramos que hoy hay una voluntad de cambio en México que pide que se transformen muchas instituciones de una manera tajante y que los resultados que han dado hasta hoy no convalidan su perdurabilidad ni su defensa en absoluto. Creo que deberíamos de ver con una mayor amplitud de miras y con una generosidad respecto a lo que significa una voluntad popular de cambio, lo que hoy está sucediendo, porque si no nos concentramos solamente en el detalle de las circunstancias que pueden resultar difíciles, pero no vemos el panorama completo. Eso es lo que me parece. En tu punto de vista, cuando hablas de la generosidad, sería mucho más útil, vamos a llamarle así, a la transformación. Hablar, por ejemplo, de esta firma de Andrés Manuel que se compromete a la no reelección. Eso sería mucho más generoso que hablar, por ejemplo, de Baja California. No, pero... O sea, porque Ante notario, además. No, porque además Sí, ese lo tipo cual es ese preocupante, tipo de que se casos- tenga que firmar ante un notario lo que ya está en la Constitución. Claro. Eso es trascendente porque hoy se ha puesto ya sobre la mesa el tema de la reelección y ahí está y va a durar mucho tiempo, y lo que sucedió en Baja California es un interés de una continuidad perniciosa, inaceptable, antidemocrática y que abre la puerta a las posibilidades de continuidad tramposa en el poder. Pero en que México. Andrés no ha condenado. O sea, Lo cual yo lo he dicho y lo he escrito absolutamente, que Andrés Manuel López Obrador no está actuando en consonancia con sus postulados y que él debería de realmente expresar esto, porque de otra manera, desde mi punto de vista, aunque en lo declarativo no se decante, en lo práctico él está apoyando el proceso de Baja California. no puede ser En- ajeno. Claro, y porque además hay una relación de amistad, de continuidad y de relación con Jaime Bonilla que hace que sea imposible que pensemos que ahí no está la voluntad del propio Andrés Manuel. Eso hay que criticarlo de manera clara y yo lo hago abiertamente. Y evaluarlo, es un evaluarlo riesgo de con lo antidemocracia. demás, Y la firma del documento de antirreelección
elección, pues también es lo mismo, es estar poniendo sobre la mesa de esta manera algo que está ahí en la Constitución. Pero de Además, eso se les estamos perdió porque llenos. ya lo había hecho el presidente, ya Sí, había pero dicho. se perdió Sí, el se papel. perdió el papel. Sí, O sea, que no lo- oficialmente se perdió. Sí, o no lo entregaron, el hecho es que no lo encontraron oficialmente los organismos autónomos, Ahora, Y el consejero jurídico. que lo habría entregado o no, así es. Exacto. Así es, pero ahí están las cosas. A ver, está el propio sistema de gobierno, está colapsado con una secretaria de gobernación que se va o no se va y el propio presidente dice que no quiere que se vaya. Estamos con el problema migratorio terrible. Hay una situación económica muy complicada de Sí, estancamiento y de disminución de las expectativas económicas. Eso es prosa. El propio presidente de la República firmando un acuerdo o teniendo un acuerdo con los empresarios para exclusividad de inversión privada en petroquímica en México. Son muchos asuntos. Y ahora otro tema. Bueno, aparte de todos esos que estás diciendo que se va a tener que sumar finalmente, no sabemos cuántas mafias de cuántos países operan en México desde hace cuánto Claro, claro. Pero- Pero de los israelíes, híjole, Pero a ver, es un super tema. tiempo. a Es ver. un temazo. todos son grandes temas y finalmente el escoger, Volvemos con las vaquitas. el escoger un tema u otro es una decisión subjetiva. Hay historiadores, Luis González, que decidieron centrarse, por ejemplo, en la microhistoria para explicar la macrohistoria, y hay algunos historiadores Pueblo que en han vilo. preferido la macrohistoria para explicar la microhistoria. Ambas posturas son válidas y yo creo que todos los temas que hemos mencionado, que mencionas tú y que se plantean también en esta mesa, son importantes para entender el contexto histórico. Ahora, partiendo de ahí, creo que la posición de Julio Hernández es muy popular porque con cierta razón, o con absoluta razón, la sociedad mexicana, y me incluyo, estábamos absolutamente asqueados y hartos de un régimen que no solamente no funcionaba en muchos sentidos, sino que abiertamente ultrajó al país una y otra vez y defraudó las esperanzas de los mexicanos. Bajo ese paradigma de enojo, de frustración absolutamente comprensible y que además comparto, el nuevo gobierno lo que está haciendo, y es lo que está tratando de explicar con la parte de la ideologización del gobierno, es que todo te dice, bueno, no lo vas a entender ahorita, pero como bien dice Julio, exactamente planteando la narrativa que plantea la 4T, es todo esto es en un ánimo de una transformación profunda, y cualquier nimiedad que tú quieras decir de que el Coneval era bueno, de que el Fondo Monetario Internacional funciona, etcétera, no estás entendiendo tú la profundidad de esta transformación. Y a mí, como ¿Es confesión o análisis? es un análisis. Y a mí como analista, algo que he aprendido de la historia reciente de México es, y creo que muchos mexicanos lo compartirán conmigo, es que si en algo no se puede confiar en México, o nos ha enseñado la historia, es en individuos que dicen que nos pueden salvar por sí mismos. Porque lo hemos tenido una y otra vez, cada sexenio, llega un individuo diciendo, ahora sí vamos a salvar a México, vamos a transformar a México, ahora sí viene el cambio, y sexenio tras sexenio hemos sido defraudados. Entonces, bajo esta realidad histórica reciente, pues soy yo muy escéptico de decir, bueno, voy a creerle a un nuevo individuo, sea quien sea, venga de donde venga, y que me diga, no lo entiendes, confía en mí, la transformación va a suceder. Yo creo que la labor del analista es justamente ser crítico de una actitud que regresa o que emula perfectamente los errores del pasado. Y creo sin duda que hay una necesidad imperante de una transformación radical en este país, pero esa transformación no puede subsistir en un solo individuo diciéndonos que confiemos en él. Y esa es la licuadora ideológica a la que me refiero. Cualquier cosa que se mencione, sea nacional o internacional, de algún dato, tema que no guste a ese individuo, inmediatamente se dice, este está en contra de mi ideología, este es del viejo régimen. Parece ser que el chiste es que si estás en contra o cuestionas, no entiendes el fondo del asunto, lo cual te hace o un hipócrita, o un neoliberal, o un pendejo, porque no entiendes el alma del asunto de la transformación. Y como no entiendes, te pones a cuestionar cosas que no debieras estar apoyando, porque todo esto es distinto a lo que ha sido el cochinero de nuestra historia, que ha sido solapado no nada más por los hipócritas de adentro, sino por los hipócritas de afuera, los que ahora te quieren calificar como si fueras la misma bestia peluda y asquerosa que fueron aquellos cabrones, cuando tendrían que estar pensando que ya
ya llegamos los distintos. Y si no entiendes, pues entonces mejor no hagas ruido, cabrón. Pero ese alegato tampoco valida lo que estás diciendo, ¿eh? Ese es un alegato emotivo. no, es nada- Espérame, es nada déjame. más un relato, Sí, ¿eh? sí, Es pero un es un relato que creo que no tiene asidero con la realidad. No, Bien, porque Broso No es tampoco nada más entiende. el Yo decir tampoco que no entender. A lo mejor no entendemos No, todos. no entiendo. A lo mejor no Tampoco entendemos. él entiende. Y a lo mejor Yo ese es el punto. confieso, yo no entiendo. Bueno, lo que supone es que estamos aquí para tratar de entender. Por eso, yo Tenemos no- derecho Ese a es la el debate. esperanza, Hay Julio. que hacer la crítica. Pero también Hay que tenemos señalar los derecho errores de la construcción a de la un poder verdad. personalista, de un caudillismo. No se ha construido una organización social que realmente sustente los cambios que se necesitan. Pero tampoco se trata de decir que porque se critica a alguien, eso quiere decir que no entiendes No. y que entonces nos pongamos también una victimización intelectual o No, ideológica. no, nada porque más le quise entonces decir a mi compañero Emilio Lezama que qué es lo que pasaba con el síndrome que le Sí. explicaba, ¿no? Decir, Sí. es que no entiendes. sí, pero es una dramatización de Claro. lo intelectual. Sí, desde luego, Es, sí. es una exageración, ahí sí, de Sí. plantear que las cosas, si alguien no entiende, debe ser victimizado y crucificado Sí, y quemado fui en leña verde. Fui escénico. Somos escénicos aquí Claro. casi todos, somos escénicos. Pero yo creo que debemos Unos de más buscar. que otros. Sí, debemos de asentar las cosas conforme a una realidad, porque si no, No, porque Eso. puedes tener la parte Debe estar la equilibrado, la poética, debe equilibrarse. Puedes tener la cosa de prosa, la puedes tener escénica y también en estos murmullos que estamos recibiendo de la 4T hay también mucha cosa escénica. Broso, la 4T es escénica en es este escénica. momento. La política En es su naturaleza. escénica, la Exacto. política es Entonces, teatral. En hay que algún ser escénico momento- también, en para algún poder momento- subrayar algunas cosas que no podrían pasar nada más como simples dichos. En algún momento vamos a tener, yo no sé cuándo llegará ese momento, tal vez falte todavía 1 año, 2 años, pero en algún momento el argumento según el cual todo lo anterior estaba mal y por eso se justifica cualquier cosa que se haga ahora, tendrá que concluir. Sí, pero no Porque se es justifica necesario cualquier cosa, ¿eh? responder cualquier cosa. Pero no está justificando eso cualquier están cosa. haciendo. Es necesario responder a la realidad concreta. La enumeración de los problemas que acaba de hacer Julio y que suscribo necesitan respuesta del Estado mexicano. Ya. Y la respuesta no puede seguir siendo frente a la migración, todo lo anterior estaba mal. Frente a la pobreza actual, todo lo anterior estaba mal. Frente a la guerra de los cárteles, todo lo anterior estaba mal. Frente a la deshonestidad de en Baja California de los propios correligionarios de la 4T, todo lo anterior estaba mal. Mauricio, para Hay mí- un punto en el que ese argumento no solamente debe agotarse, sino que debemos exigir Y que se así es agote. nosotros adelantarnos La enumeración a ese que hice momento, ¿no? fue esa enumeración Sí. crítica de las muchas cosas equivocadas que se están realizando en este Bueno, momento. en esa Lo lista, cual me parece tan asumiendo grave que que, tenemos luego una me quedo diferencia- pensando lo de Coneval y la vaquita Bueno, marina. a ti te Pues me parece poco parece importante. que francamente Julio quedó son ganas de claramente entrarle establecido. a un ¿Te asuntito. parece poco un importante? asuntito. Ya, Me- suficiente. Lo Ahí bueno está la de todo diferencia. esto es que vamos a descansar 15 días aquí. Así Bueno, es. los caballeros no. O sea, los caballeros tienen sus obligaciones y se van a seguir cumpliéndolas durante los 15 días. Pero en este espacio, que somos frívolos y hay que admitirlo, ¿no? Que nos largamos 15 días como si la garza envuelta en huevo. Bueno, es parte también de la condición, ¿verdad? Que nos favorece. Pero en 15 días nos veremos otra vez. Mauricio Medino, muchas gracias. Gracias, Broso. Gracias. Muchas gracias. Julio Hernández López. Gracias y salvemos a la vaquita marina. Yo propongo para la gente de la 4T que el Mar de Cortés sea Mar Astillero. Mar A favor. Astillero, a partir de Por favor, ahora. a sí. Porque si se llevó ya de corbata la última vaquita, por lo menos que La vaquita marina, todo Mar sea Astillero. vaquita marina. Gracias, Emilio Lezama. Un gusto. A partir de mañana en Wikipedia van a ver Julio Hernández Astillero salva a la vaquita marina. Así es. Dice, en Afortunadamente. la mañanera lo va a anunciar el Así es. Ah, Muchas mi gracias. café. Sí. Gracias a todos. Gracias a todos mis compañeros. En 15 días nos estaremos viendo. Lo que puede pasar en 2 horas es impresionante. Imagínense en 15 días. Aquí nos veremos el lunes 12 de agosto. Si tienen radio, se lo meten por las orejas. ¡Órale!